Mi nombre es Luis Carlos Quintero Peña. Soy abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista internacional en Derecho del Transporte de la Universidad Externado de Colombia, candidato a Magíster en Derecho del Transporte, Logística e Infraestructura de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente soy miembro de Junta Directiva del Colegio de Abogados del Transporte en Colombia y a su vez soy miembro titular individual de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, AEDAE. Bien, es importante para mí presentarme y contarles que en esta ponencia vamos a hablar sobre la responsabilidad civil en el contrato de transporte espacial. Bueno, de primer plano, ¿qué es lo importante para poder hablar de una responsabilidad civil en el contrato de transporte espacial? Y como lo mencionaba en el abstract, lo primero que hay que definir es qué se ha presentado como ese hecho jurídico que nos lleva a decir que hay un contrato de transporte espacial. El hecho jurídico, pues en efecto, fue este lanzamiento del SpaceX que se hizo por parte de la compañía de Elon Musk, trasladando a unos tripulantes, a unos astronautas de la NASA a una estación espacial. Esta es la primera vez, llamémoslo así, que se presenta que un privado haga este tipo de servicio pues a la NASA. Entonces nos deja de primer plano y muy presente la pregunta a cuestionar: ¿esto es un contrato de transporte? Y es aquí donde nosotros debemos enfatizar en: para saber si hay contrato de transporte debemos revisar los elementos esenciales. Los elementos esenciales del contrato de transporte, en efecto, son los siguientes y se dan en materia tanto nacional, es decir, aquí en Colombia, como en materia internacional. Hay varios muy comunes y, por no decir lo que se presentan en todas las modalidades. Entonces, es así como los elementos esenciales vienen siendo en el contrato de transporte: la obligación de conducción o de traslado, la remuneración, el origen y el destino, y pues la modalidad en la cual se va a hacer el transporte. Entonces es aquí donde debemos decir: ¿se dan o no se dan estos elementos esenciales para saber si hay contrato de transporte? De primer plano debemos preguntarnos: ¿hay una obligación de conducción propuesta dada entre la compañía SpaceX y la NASA? Y es aquí cuando nos encontramos que en efecto así lo es. Hay una obligación de conducción, se dio una obligación de conducción en ese momento, una obligación de trasladar por parte de esta compañía a esos astronautas a esa estación espacial desde el planeta Tierra. Entonces aquí ya vamos a encontrar de que, ¿por qué diríamos que si hay contrato de transporte? Porque se presentó esta obligación, se presentó la obligación de conducción o traslado. En segundo momento, revisar si hay una remuneración. Si hay una remuneración, esto lo vuelve comercial, ¿sí? Y eso vuelve a decirnos que parte es un contrato de transporte, se presenta con remuneración, pues en efecto estamos hablando de un contrato que tiene una naturaleza comercial, ¿cierto? Y entonces aquí donde vemos que hay un elemento más que nos dice que este contrato de transporte pertenece al derecho comercial, ¿cierto? Ahora, cuando nos vamos al origen y al destino, ¿con qué nos encontramos? Bueno, cuando nos vamos al origen y al destino, nos encontramos con que el origen es en el planeta Tierra y el destino, pues, puede ser cualquier cuerpo celeste, puede ser la Luna, puede ser la estación a la que fue, en este caso, ese equipo de navegación espacial. Entonces, y el modo, pues el modo para el caso, pues sería el espacial. Bueno, es importante tener en cuenta que para definir aún más y ir ahondando un poco más en lo que nos llevaría a ver si hay responsabilidad civil, qué tipo de responsabilidad civil es, quién es el organismo llamado a regular, o si habría legislación ya aplicable a la materia.
Y es que si bien es cierto, existe el Tratado de las Naciones Unidas para el Derecho Ultraterrestre, también es cierto que respecto de el contrato de transporte con su naturaleza comercial, pues actualmente no hay una legislación tal como lo hay en la aviación, como sería el Convenio de Montreal, que nos llevaría a ver el contrato, por lo menos en su momento, el contrato de transporte aéreo, ¿cierto? Entonces, diríamos, no, pues al momento no habría así esa naturaleza comercial, una reglamentación ya dada, pero sí hay unos tratados de las Naciones Unidas, del derecho ultraterrestre, donde se habla de del traslado de astronautas y de la exploración y de los fines de utilizar el espacio con fines satelitales, de la utilización del espacio para desarrollo científico, de la utilización del espacio para temas de desarrollo económico, y ahí podemos hacer un poquito de hincapié en el transporte porque como actividad comercial también viene siendo actividad económica. Entonces, bien, es ahí cuando ya decimos, bueno, pues si hay unas normas en Qatar, incluso entre esas normas se puede encontrar por lo menos el salvamento de astronautas, que es bien interesante. Esto también se puede encontrar algunos requisitos que se deben cumplir para exploración, para registro de equipos espaciales. Bueno, ahí hay buena parte de reglamentación y buena base que se puede tomar para realizar lo que sería una reglamentación en el contrato de transporte espacial. Bien, entonces vemos así y respondemos entonces a la pregunta de que sí hay contrato de transporte espacial, de que sí hay que regularlo, pero entonces ahora nos toca responder a la pregunta, ¿quién es el llamado a regularlo? Y para los efectos de lo que se ha visto a nivel de materia internacional, diríamos que la llamada a incentivar esa regulación y a participar arduamente en esa regulación sería la Organización de Aviación Civil Internacional. Esa Organización de Aviación Civil Internacional, de acuerdo a su artículo 44 literal I, tendría la forma de poder iniciar a reglamentar este tipo de contrato, evidentemente con el apoyo de quienes, de los estados, y más que todo los estados que tienen un componente espacial bastante desarrollado. Entonces, eso es importante también revisarlo desde este aspecto, porque digamos que aunque el espacio viene siendo, sí, es toda una aventura, pero digamos, ha sido ya bastante explorado por algunos estados, y ese es un componente que se debe aprovechar para poder usarlo en la reglamentación. Entonces, bien, ¿cuál es la legislación aplicable? Sería la siguiente pregunta. Y la legislación aplicable no tendríamos más que decir, sino pues la que se establezca para el caso. Pero tenemos de plano que hay ya unos tratados de las Naciones Unidas para el derecho ultraterrestre, y que también a su vez hay una cierta, llamémoslo así, analogía con el tipo aéreo, con el tipo aéreo, con la modalidad aérea, para poder decir que podríamos tener también como base para esa reglamentación lo que sería el contrato del contrato de transporte espacial, pues el contrato de transporte aéreo. Entonces, ese es otro punto que debemos tener muy en cuenta. Otro punto que vamos a tener en cuenta acá, y es que ya aquí poco a poco vamos llegando a nuestra tercera pregunta, y por qué quiero llegar a ese tipo de cuestión. Bueno, les decía hace un momento que para llegar a la responsabilidad civil primero se necesita saber si hay contrato de transporte, y creo que esa pregunta pues hasta el momento ya fue resuelta. Hay contrato de transporte. ¿Quién es el llamado? Es importante. ¿Por qué? Porque nos va a venir a plasmar esa persona cuál va a ser todo ese régimen jurídico y todo ese cuadro legal que se debe implementar. Ahora, respecto de la responsabilidad civil, nos encontramos con que tenemos la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Generalmente vemos en los contratos de transporte que la mayoría de contratos de transporte
dicen y presumen al transportador culpable, llamémoslo así, a no ser de que pruebe o que la causa le fue extraña o uno de sus causales por las cuales se exonera de responsabilidad. Y eso ahí es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nos dice a no ser de que pruebe una de las causales, causa extraña, o cualquier otra causal de exoneración, entonces ahí es donde vamos a decir, bueno, ¿y esas causales de exoneración qué comportan? Y si nos vamos por lo menos al régimen aéreo, que es el más símil, vamos a encontrarnos con que se habla de la negligencia, se habla de la impericia en algunos casos, pero más que todo es la negligencia y es por parte de quién, del pasajero, que no cumplió sus deberes de pasajero. Por lo menos aquí toquémonos desde la parte de pasajeros. ¿Por qué? Porque lo que están trasladando son astronautas, es decir, en ese momento son pasajeros. Entonces, en efecto, podríamos decir, bueno, hay que tener en cuenta que siendo así, tenemos una responsabilidad ya no objetiva, sino que habiendo estos dos elementos por ahí en el camino, hablaríamos de una responsabilidad subjetiva con presunción de culpa. ¿Por qué con presunción de culpa? Pensaría yo que es lo que se le debe colocar a este contrato de transporte espacial. Porque de adelante presumo que la empresa transportadora, para el caso SpaceX, tiene que responder en caso tal de que se dé un daño, ¿cierto? De acuerdo a las disposiciones dadas en la materia. También hay que tener en cuenta las disposiciones, como ya les decía, el Tratado de las Naciones Unidas para el Derecho Ultraterrestre. Pero a su vez, resulta que habría que tener en cuenta que además de qué causó el daño, de si hubo alguna irresponsabilidad por parte del pasajero que pueda exonerar a la aerolínea. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que en este tipo de transporte de personas, lo más importante es la integridad física, llamémosle que toda la integridad y la seguridad como principio se entiende respecto de la vida humana en el transporte, pero si ustedes miran el más símil que es el transporte aéreo, se van a encontrar con que se responde siempre por la lesión o por la muerte del pasajero, ¿sí? Ya de ahí que pueda pasar más allá con un daño en la vida en relación, ¿sí? Eso ya son otros temas que se discutirán más adelante, pero de principio nos vamos a encontrar con que se responde por la muerte o la lesión de un pasajero y las secuelas que deje, esos perjuicios que queden. Ahora, que si en mi consideración es importante llevarlo a un tope indemnizatorio, colocar un tope indemnizatorio, sí. Los topes indemnizatorios generan una seguridad jurídica y económica para quien es el transportador. ¿Por qué? Porque sabe que máximo va a pagar lo que está estipulado en el tratado. ¿Y eso a qué nos lleva? A pensar en que una persona que vaya a ser, una persona jurídica que vaya a hacer transporte espacial, se va a encontrar con que, pues sí, listo, lo máximo que podría pagar es tanto, su asegurabilidad va a ser mucho más, y en un hipotético caso, más compañías quisieran tomar el riesgo de hacer este transporte espacial. ¿Por qué? Porque pues, en efecto ya saben cuál es su tope indemnizatorio, con cuánto es lo máximo que van a pagar. Entonces, eso también sería importante dejarlo en el tratado, y evidentemente todo tope indemnizatorio necesita ser fijado en una moneda, que ¿cuál serían? Los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son una moneda, como ustedes lo deben saber, plasmada por el Fondo Monetario Internacional y que tiene una representatividad para cada uno de los países. Entonces, en efecto, eso nos deja ante una moneda bastante amplia, de amplia circulación, y que en efecto va a servir para representar este tipo de tope indemnizatorio, este tipo de indemnización. Agradezco mucho a ustedes, espero esta ponencia sea de gran utilidad y les haya gustado. Muchas gracias por permitirme participar en este encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio. Un abrazo desde Colombia.